Volvemos con ustedes, estamos en un nuevo sector de hora 23 para hablar del tema que les anuncié al principio de nuestro programa. Estamos a pocos días, exactamente 3, de que Perú celebre el 197 años o los 197 años de su independencia. Y vamos a hablar de esa fecha, desde luego importantísima para esa nación y para América Latina, con el embajador de Perú en nuestro país. Se trata de Félix Denegri Boza, a quien damos las buenas noches y la bienvenida. Bienvenido, embajador. Muchas gracias por esta invitación. Yo feliz de estar en el programa de ustedes y poder hablar un poco de Perú, de nuestras relaciones y del aniversario, ¿no? Desde luego que sí. Para hacer un poco de memoria histórica, ¿qué se recuerda el aniversario de la independencia del Perú? Desde luego ese acontecimiento, pero ¿a raíz de qué circunstancias? Esta fue la proclamación de la independencia del Perú en 1821, ¿no? Luego en 1820, hecha por San Martín, José de San Martín, y luego la independencia se consolida con las batallas de Junín Ayacucho en 1824, ¿no? Pero esta es la proclamación de la independencia. Así Perú se proclama independiente poco antes de Bolivia, 6 de agosto de 1825. Casi una semana de diferencia, ¿no? Y es otra razón y otro panorama que une a ambos países. Usted está como embajador desde principios del año 2017, presentó cartas credenciales el 5 de enero de esa fecha. ¿Cuál es su trayectoria diplomática para que la gente lo conozca antes de hablar un poco de Perú y del programa respecto al aniversario de la independencia? Bueno, mi carrera diplomática, nosotros tenemos la Academia Diplomática, todo diplomático peruano tiene que pasar por la Academia Diplomática, no hay otra manera de ser diplomático, ¿no? Entonces yo entré al servicio diplomático el año 84 y nosotros servimos 2 años en Lima primero y después salimos siendo jóvenes funcionarios. Ya lleva 34 años como diplomático. 34 años. Entonces mi primer puesto fue acá en Bolivia, en La Paz, el año 86. Ah, ¿el primero? El primero, me quedé 3 años en La Paz. Y nosotros siempre estamos un periodo fuera y retornamos, nunca nos quedamos más de 5 años fuera. En este caso yo retorné a Lima, posteriormente salí a Naciones Unidas en Nueva York, donde nacieron mis hijos. Tiene 2, entiendo. 2 hijos hombres, y retorné a Lima, posteriormente Buenos Aires, de vuelta a Lima, Milán como cónsul general, después pasé a la embajada en Roma como segundo de la embajada, ascendí en Roma a embajador, regresé a Lima, posteriormente fui a Tailandia y de Tailandia me trasladaron a Bolivia, ¿no? Y yo encantado de venir a Bolivia. Seguro después que sí. De 29 años. ¿Y la diferencia de ese cambio entre Tailandia, un país diferente a Bolivia, fue muy radical, o en la actividad diplomática ya hay costumbre de alternar coyunturas, países y culturas distintas? No, nuestro trabajo necesariamente es ser adaptables, ¿no? Porque, digamos, en Perú no hay esas especialidades de ser solamente funcionario de Asia o de África, Medio Oriente o Europa, ¿no? Entonces uno tiene que estar dispuesto y preparado para ir a cualquier lado. Tenemos que tener un poco de espíritu de aventura. Es poco, no es tanto, ¿no? Usted me mencionaba que para ejercer la diplomacia en Perú necesariamente se tiene que haber cursado la Academia Diplomática. ¿No existe, como en el caso de Bolivia, la libre designación del presidente de la República de embajadores que no hayan tenido una carrera diplomática? Efectivamente, solamente en el rango de embajadores un 20% por ley, ¿no? 20%. Máximo. Y a veces por ahí se sobrepone un poco más. En este caso, el presidente anterior Kuczynski y el presidente Vizcarra están por debajo de ese número, ¿no? Entonces, mayormente somos los diplomáticos los que ejercemos los cargos de embajador. Lo que habla de una carrera verdaderamente profesional, que desde luego es envidiable. ¿Usted nació en Lima o en qué ciudad del Perú? No, yo nací en Lima el año 56. ¿Su equipo de fútbol favorito? Alianza Lima. Alianza Lima. Toda la vida. El más importante de la capital, dicen muchos. Así es. Y el mejor. Seguro que sí. Me imagino que siguió el Mundial y los buenos resultados de Perú. Bueno, es una crisis importante. Yo creo que
las crisis son posibilidades que se abren, ¿no?, para mejorar el poder judicial. Esto es, se ha demostrado actos de corrupción a altos niveles que deben ser combatidos y deben ser reformados, ¿no? Es decir, el Poder Judicial se ha nombrado a un nuevo ministro de Justicia, que se espera pues que tenga la decisión, la voluntad y la capacidad para llevar esta reforma adelante, ¿no? Y definitivamente es una expectativa del pueblo peruano, ¿no? Ha habido marchas de protestas, se espera una próxima marcha también de protesta y cada vez son masivas, ¿no? Porque la gente, obviamente, nadie puede estar satisfecho con una justicia que camine torcida, ¿no? Estaremos atentos a ese mensaje presidencial. Hablemos ahora de la presencia de peruanos en Bolivia, una nación vecina, una nación amiga. ¿Existe una estimación de cuántos ciudadanos peruanos existen en Bolivia o habitan en Bolivia? Sí, alrededor de 5.000 aproximadamente, porque sobre todo acá en La Paz y en el Alto, que hay una comunidad importante, algunos tienen doble nacionalidad, por ejemplo, y muchos viven acá, pero sus registros están en Perú, ¿no? Porque ¿sí? La frontera está a 2 horas y bueno, los trámites son mucho más rápidos en Perú mismo que acá, porque acá hay que mandarlo a Perú para que hagan el trámite, devolverlo, etcétera. Entonces están asentados básicamente en el Alto, donde tenemos un consulado, que es el único consulado, el único consulado que hay en el Alto es el peruano, un consulado en La Paz, un consulado en Cochabamba y otro consulado en Santa Cruz. Y estamos por abrir un consulado honorario en Sucre, ¿no? Esa es la presencia de ciudadanos peruanos en Bolivia. A propósito de las relaciones entre Bolivia y Perú, uno de los elementos vitales en los últimos tiempos ha sido el diseño del proyecto del tren bioceánico. Entiendo que en el caso del Perú, una de sus mayores responsabilidades en este gigantesco proyecto consiste en definir los estudios de factibilidad para definir la mejor ruta de este tren. ¿En qué estado se encuentra esa actividad? En realidad la factibilidad también es porque este tren es un megaproyecto, ¿no? Yo siempre digo, en Norteamérica, en Estados Unidos, hacia la segunda mitad del siglo XIX ya tenían un ferrocarril este-oeste. En Canadá posteriormente, a inicio del siglo XX, ¿no? Nosotros nos hemos demorado más y no porque tenemos menos iniciativa, no porque no seamos capaces, sino porque nuestra geografía es mucho más complicada, ¿no? La geografía norteamericana pues son praderas y montañas que no son tan altas, ¿no?, como los Andes. Entonces este proyecto tiene que tener una rentabilidad y la rentabilidad, el mayor mercado es el brasileño. Entonces tiene, digamos, yo diría 2 etapas. Uno es toda esta estructura que son inversiones pues importantísimas, ¿no?, de miles de millones, y la otra es también la relación de Bolivia hacia los puertos peruanos, ¿no? ¿Sobre la ruta del tren se ha fijado ya alguna vía específica o todavía está en consideración? Todavía está en consideración, ¿no? Porque eso va a estar vinculado también a un puerto que el tren bioceánico va a demandar que se construya un nuevo puerto en Hilo también, pero en otra zona, ¿no? Se habla de un hub portuario, ¿no? Un gran centro de distribución, de recepción y de entrega de carga. Nosotros tenemos la fortuna pues de estar al centro de Sudamérica, ¿no? Y eso facilita las comunicaciones y tener ese potencial de hub, ¿no? Y ahora como los transpacíficos, le llaman posatlánticos, son naves mucho mayores, ¿no? Entonces requieren de puertos especializados, no puede ser ya cualquier puerto. Antes las naves llegaban a un puerto y con ciertas condiciones era suficiente, ahora tienen que ser puertos mucho más, las exigencias técnicas son mucho mayores, ¿no? Seguro que sí. De acuerdo a las estimaciones bolivianas, el diseño del proyecto idealmente debería estar concluido en el año 2018, nos queda ya poco tiempo para quizás comenzar obras el 2019. ¿Es un horizonte muy optimista o se ajusta a las estimaciones del lado peruano? No, yo creo que hay que ser optimistas de todas maneras, ¿no? Porque estos grandes proyectos, si no hay ese grado de optimismo, si uno comienza a ver los defectos y los problemas, pues se queda en eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese optimismo es sumamente sano. Hay las reuniones, se reunió el ministro Claros con nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones hace unas 3 semanas en Cochabamba, ahora se van a reunir con los ministros de Brasil, ¿no?, para ver todo el proyecto, y en Paraguay va a haber una reunión, si no me equivoco, en agosto también ya de todo el grupo, ¿no? Entonces ahí hay que ver los pasos que se van dando, ¿no?
Ese es un punto importante en las relaciones boliviano-peruanas, la construcción del tren bioceánico. Otro es el manejo del lago Titicaca. Hace un par de semanas tuvimos aquí en el programa un par de reportajes especiales que hablaban de la severa contaminación del lago en el sector boliviano. Hay algunos proyectos para eludir esta situación y desde luego apuntar a que desaparezca. En el lado peruano, ¿qué se está haciendo? ¿Existen también proyectos en marcha? Sí, hay proyectos para poner 10 plantas para procesar las aguas servidas. Es una inversión, si no me equivoco, de $100 millones. Porque yo, como digo, estaba acá en Bolivia. En Bolivia, está recordando su anterior destino. 32 años llegué y 29 me fui. Y era otra realidad de las poblaciones circunlacustres. Porque ha crecido mucho las poblaciones, ha crecido la industria, ha crecido la minería y todo eso presiona al lago muchísimo, ¿no? Entonces, la realidad del lago de hace 30 años ahora es totalmente distinta y hay que tomar medidas para enfrentar. El lago es un ecosistema frágil, ¿no? Los salares dicen que el lago Titicaca, su futuro será de venir en un salar de acá a 100 años, no 200, no sé cuánto tiempo, pero acá habían grandes lagos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para mantener. Yo me acuerdo también, comía un rico ceviche de pejerrey, y ahora me dicen que el pejerrey es muy difícil de conseguir. Casi está por desaparecer. Y esas son las presiones de la misma gente que pesca, ¿no? Y también de las especies como la trucha que come el pejerrey, etcétera. El ispi casi ha desaparecido, está en zonas marginales, ¿no? Entonces todo eso son presiones que nunca nadie se imaginó. Cuando tiraron el pejerrey al lago, nadie pensó qué consecuencias traería, porque antes no se pensaba en esas cosas. Cuando se puso la trucha igual, ¿no? Ahora todo eso tenemos que medirlo, calcularlo, y para eso está la autoridad para hacer ese trabajo, y los gobiernos que también tienen que trabajar en sus zonas, ¿no? Justamente la autoridad binacional, que es la que coordina los trabajos correspondientes a ambos sectores en el lago Titicaca, está cumpliendo de forma eficaz su labor. Se dice que sus reuniones no son lo suficientemente frecuentes y sus decisiones no son lo oportunas que deberían ser. ¿Cuál es su visión sobre esos criterios? No, yo creo que, como le digo, ha cambiado la realidad y estamos negociando para una reforma del estatuto de la autoridad binacional, ¿no? Estamos en esas negociaciones, esperamos terminarlas lo antes posible porque se requieren nuevas respuestas a nuevos retos. Los retos iniciales del lado de la autoridad binacional, que es del año 89, 90, no me acuerdo bien, pero ya ha pasado pues una cantidad de años importantes y las circunstancias han cambiado, entonces hay que cambiar un poco la estructura, ¿no? Un punto más de la agenda boliviana-peruana. Hemos hablado del tren bioceánico, del tema del lago Titicaca. ¿Existen acciones de coordinación en el combate al narcotráfico? La frontera Perú-boliviana es activa, lamentablemente, en este negocio. ¿Qué se ha avanzado en este tema? Bueno, lamentablemente el narcotráfico genera mucho dinero, ¿no? Y no es un problema boliviano, es un problema peruano, es un problema colombiano, es un problema brasileño, argentino y chileno. Entonces, las bandas organizadas son bandas transnacionales. Ellos, la frontera no existe en ningún punto, ¿no? Existe como un obstáculo a superar apenas. Entonces, nosotros sí estamos haciendo actividades coordinadas de interdicción, de información, de inteligencia, porque Bolivia combatir el narcotráfico es absurdo, Perú combatir el narcotráfico solo no tiene sentido tampoco. Entonces hay esas actividades conjuntas que son estrictamente necesarias, porque si no, por ejemplo, si hacen interdicción y esta es la frontera, la hacen en Perú o en Bolivia, pasan la frontera, si no hay coordinación y no pasa nada, ¿no? Porque se van al otro lado, nadie los espera. Entonces hay que hacer esas actividades, muy necesario, ¿no? Los vuelos, controlar los vuelos de avionetas, tener todo ese tipo de coordinaciones, ¿no? Seguro que sí. Hablemos ahora del tema del puerto de Hilo, que es un viejo proyecto que apunta a atraer la mayor parte, o por lo menos buena parte, de las exportaciones a ultramar de Bolivia. ¿En qué han quedado los proyectos de mejora? Siempre se habla de la posibilidad de ampliaciones, de mejor infraestructura, de mayores áreas de servicio, de mejora de la carretera. ¿Qué hay de nuevo y de avances importantes en este campo? Hay una cosa que dicen el problema del huevo y la gallina, que yo creo que es absurdo, ¿no? Que es primero el huevo y la gallina, no es una evolución, ¿no? No es que de repente aparece la gallina o el huevo, ¿no? Entonces, pero sí tiene que haber una coordinación estrecha y generar intereses. Una de las cosas importantes fue que recientemente
A comienzos de año, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba tuvo la iniciativa de llevar una misión allá liderada por su presidente, que es el señor Javier Belot. Él quedó muy impresionado con las posibilidades del puerto de Hilo. Él decía, a mí me dijeron tal cosa, que Hilo había que prácticamente acampar, me das cuenta que es una ciudad, tiene hoteles, etcétera, ¿no? Entonces, con el gobierno del presidente Morales y con el presidente del gobierno Vizcarra, porque el presidente Vizcarra fue gobernador de Moquegua. Moquegua es el departamento, la región donde está el puerto de Hilo. Entonces, él tiene las cosas muy claras en ese sentido, ¿no? Ya decidió que se van a invertir 16 millones para mejorar el puerto de Hilo. También decidió 3 millones para el aeropuerto de Hilo. Se hicieron unas negociaciones. Una de las cosas importantes ha sido bajar el 30% de los costos de uso del puerto de Hilo para los empresarios y el Estado boliviano por un periodo de hasta diciembre, donde se va a evaluar cómo ha ido marchando, no necesariamente porque como esto toma tiempo, ¿no? Los pedidos, la importación, exportación que viene desde Asia, etcétera. Entonces, no es ver que haya sucedido cosas, pero sí que se están procesando, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, se está negociando en el Congreso una nueva ley de cabotaje, y esa ley de cabotaje va a dar grandes facilidades. La ley de cabotaje era sumamente nacionalista, ¿no? Que tenía que haber capitales nacionales, tripulación nacional, los creadores de la empresa tenían que ser peruanos, etcétera, ¿no? Entonces, se ha dado grandes libertades para que miembros de otros países puedan también entrar en la empresa del cabotaje. El cabotaje está vinculado a Hilo porque puede ser carga que llega a Callao y que después se transporta a Hilo, ¿no? En vez de camiones es una cantidad mucho mayor a menor costo, ¿no? Entonces, esa ley de cabotaje también está encadenada a lo que es el puerto de Hilo, ¿no? Entonces, esperamos, y los empresarios cochabambinos, después de esta visita, hicieron una exportación, no me acuerdo el monto, en toneladas, y salieron muy satisfechos. Yo hablé con el señor Belot y él me decía que en términos de tiempo había habido una reducción de tiempo, ¿no? Lo que abarata los costos definitivamente. Entonces tenemos que trabajar ambos lados, ¿no? Y eso es todo, para mí es trabajo, esfuerzo, porque son procesos que hay que irlos mejorando, ¿no? Seguro que sí. Así hemos revisado, gracias por la síntesis, algunos de los elementos más importantes de las relaciones entre Bolivia y Perú. Para el cierre, ¿cuáles son las actividades que en La Paz y en Bolivia se van a cumplir a propósito del aniversario de la independencia peruana? Entiendo que se está organizando un concierto lírico, por ejemplo. Así es. Bueno, comienzo por el comienzo, como se dice, por el inicio. Sí. Es decir, el fin de semana, sábado y domingo, un festival gastronómico denominado Sabor Perú en la Plaza Bicentenario. La Plaza del Bicentenario. Del Bicentenario. Sí. El lunes en la Casa de la Cultura hicimos una exposición del Inca Garcilaso de la Vega, que es para nosotros casi la imagen de lo que es el peruano, es un mestizo, ¿no? Que lleva con mucho orgullo su sangre quechua y su sangre española. Después, el martes, iniciamos un ciclo de cine peruano en la Alianza Francesa con 3 películas. Hoy día el Consulado del Alto hizo su recepción. De ahí vengo más o menos. Suerte que acabó sí. Temprano, sí. O relativamente. Relativamente temprano. Mañana es un día más tranquilo. El viernes son las ofrendas florales. El sábado va a ser el Te Deum en la catedral. Que es el día en sí de la independencia. Que es el día en sí de la independencia. Y el lunes a las 7 tenemos la presentación de esta cantante lírica andina, Silvia Falcón, que ella recoge una tradición que se inició con una cantante peruana que era muy conocida, que era Ima Sumac. Ella es la única peruana que tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿no? Era una artista, una cantante, soprano, pero natural y con esa formación hacia lo andino. Entonces causaba una gran sensación. Ella vivió en París, en Estados Unidos, bueno, en California, Hollywood, y tuvo actuaciones con grandes actores, ¿no? Si me permite, justamente tenemos la invitación de la artista para ese concierto. Qué mejor que verla para la convocatoria correspondiente. Muchas gracias. Hola amigos de Bolivia.
soy Silvia Falcón y estoy feliz de invitarlos este lunes 30 de julio a las 7 de la noche al Teatro Municipal de La Paz. Presentaremos el concierto Causachum Perú, que viva el Perú. Es un concierto completamente libre gracias a la Embajada de Perú en Bolivia y al embajador Félix de Negri. No se lo pueden perder. Ahí nos vemos. Ahí la invitación con beso incluido. Entiendo que esta presentación es de carácter gratuito. Es de carácter gratuito, eso me faltó decir. Entonces las puertas están abiertas para todos los paseños y los compatriotas que vivan acá, pero que quieran disfrutar de este gran espectáculo, ¿no? Y con esa actividad concluirá el programa de festejos en el caso de Bolivia. Así es. Muchas bueno, gracias. Me olvidaba que nuestros consulados en Cochabamba y en Santa Cruz van a hacer sus festividades el día viernes 7 también, ¿no? Viernes 27, perdón. 27. ¿Usted cómo va a celebrar? ¿Un plato favorito en su gusto? Para mí el ceviche, ¿no? ¿Siempre? Sí. Es el símbolo y la marca gastronómica de Perú. Para mí sí. Gracias, embajador, por su presencia en Hora 23, sus palabras de despedida quizás vinculadas a la fecha sobre la cual hemos hablado. En primer lugar, agradecerles, ¿no? Agradecer realmente al pueblo boliviano. Yo, como le dije, comencé mi carrera acá hace 32 años y olvidé un poco de la cordialidad, la afabilidad del paceño y del boliviano en general, ¿no? Y decir a mis compatriotas que sentirnos juntos, sentirnos agradecidos de esta tierra que nos ha acogido y nos ha acogido con cariño, nos ha tratado bien. Hay gente que le ha ido muy bien acá, entonces agradecer al pueblo boliviano por esa acogida, ¿no? Reciba usted nuestro mismo afecto y también nuestra felicitación por ese próximo aniversario. Gracias una vez más por haber aceptado la invitación de visitar Hora 23. Al contrario, yo soy el agradecido. Dejamos entonces el tema, lo recordamos en 3 días, 197 aniversario de la independencia del Perú. Vamos ahora cuando son las 23 horas con 29 minutos con Paola Sánchez. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Es momento